O pensemos si vamos en línea de pensar estas desigualdades estructurales y cómo estas tienen que ver no solamente con relaciones sociales asimétricas, sino también relaciones sociales jerárquicas. Pensemos en asimetrías, como un grupo de personas, ¿verdad?, tiene mayor poder, mayor acceso y oportunidades, y por el otro lado, como los grupos, si pensamos en las relaciones jerárquicas, como los grupos de personas tienen una posición superior con respecto a otras que tienen una posición inferior. Y ahí me gusta siempre poner el ejemplo de las familias, porque esto no estamos hablando solamente con relación al Estado, sino hay subestructuras, instituciones, ¿verdad?, dentro de la sociedad en las que se reproducen estas violencias. Entonces, en sociedades sumamente adultocéntricas como las nuestras, vemos que la relación que establecemos con los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos, ¿verdad? Esto es así porque yo lo digo, porque soy tu mamá, porque soy tu papá, porque es así, y no hay, ni siquiera hay un reconocimiento del derecho de esa persona, del otro, ¿verdad? Lo invisibilizamos y lo anulamos. O si no, otra cosa, pensando en esas jerarquías establecidas y que producen luego desigualdades como las que conversamos, las mesas familiares de domingo. ¿Quién sigue ocupando en muchas mesas la cabecera? ¿Y qué significa esa cabecera? En algunas casas se está cambiando eso, cambiando la forma de la mesa, usando mesas redondas o mesas incluso cuadradas, en donde necesariamente son dos las personas que tienen en la cabecera. Y eso, imagínate, Monse, por dónde pasa el cambio cultural, ¿verdad? O sea, puede parecer como que esto no tiene mucha importancia, sin embargo, puede ir cambiando. Y es la cultura que hablábamos, claro, es la cultura y cambian las relaciones también, porque ahí hay una conciencia, hay un reconocimiento, hay una autocrítica. Como igual a mí. Digamos, sí, y aparte hay una autocrítica, una revisión de las prácticas, porque cuando hablamos de estos temas generalmente nos dicen, pero ¿qué es lo que si siempre contamos esos chistes y nadie se ofendía? Y ahora todo el mundo se ofende, no podemos decir nada, ¿verdad? Hay como una falta de revisión y una mirada sobre la cultura. En el lugar del otro, Monse. O sea, es muy egoísta. Es decir, antes nadie, sí, porque probablemente todas esas personas que se sentían afectadas cuando alguien hacía uno de estos chistes homofóbicos o xenófobos, y preferían callarse porque obviamente eran avasallados, y entonces casi siempre son grupos que están en minoría, y entonces necesariamente tenían que ocultar incluso la incomodidad, el desagrado, el malestar y hasta la ofensa que sentían, ¿verdad? Pero yo creo que a poco vamos empujando, ¿verdad? Sí. Ayer justo le compartía, y cada vez que puedo comparto, qué son los micromachismos, por ejemplo, ¿verdad? Porque a veces ahí podemos ir encontrando los materiales que tenemos que ir necesariamente cambiando, ¿verdad? Aunque no nos vamos a quedar en eso, obviamente, porque hay cuestiones que están como por encima de todo eso, pero a veces en el pequeño ejemplo podemos explicar por qué está mal, ¿verdad? Sí, y creo que hay ejemplos terribles como este que dice que son 106 mujeres, te digo bien acá que anoté en mis múltiples notas, acá, 106 víctimas de violencia en el ámbito familiar por día en el 2023. El 31% de estas víctimas son niños, adolescentes. El 51% de las mujeres no denuncia porque no reconoce que eso es violencia. Entonces me parece que esta es la cara más terrible de cómo opera la violencia estructural, cómo está invisibilizada, absolutamente naturalizada, y por eso tiene tanta vitalidad también, tanta fuerza, porque se reproduce y la reproducimos nosotros también de manera inconsciente muchas veces. Otro grupo del que no hablamos, Monse, y que creo que es muy importante porque creo que también son víctimas directas de esa violencia estructural, es la comunidad LGTBIQ+, ¿verdad? Y ahí, por más que se han dado avances, ¿verdad?, todavía el camino que hay que recorrer es gigante. Y ahí hay muchos ejemplos que tienen que ver con esa invisibilización y con esa resistencia a cambios o a transformaciones. Por ejemplo, en otros países se ha avanzado con los cupos, pero la contranarrativa, lo que te vienen a decir es, ¿pero por qué vamos a dar privilegios? Ahí hay un claro desconocimiento de cómo opera esa violencia estructural y que esa persona sin ese cupo probablemente
jamás podría acceder a un puesto de trabajo con un salario digno, porque todos los trabajos son dignos, pero no todos pueden elegir qué trabajo hacer. Entonces, es muy importante poder reconocer el lugar que ocupamos en el mundo y qué significa llevar y portar este cuerpo, porque no es lo mismo Monse, blanca, de tez blanca, universitaria, que Paloma, mujer indígena, que vive en zonas rurales, o Katia, no sé, una mujer trans, por ejemplo. Sí. Dicen, yo toda mi vida quise ser abogada, pero no pude más que ser peluquera o trabajadora sexual. Que hay mujeres y hay personas trans que reivindican el trabajo sexual, pero otras que quieren hacer otras cosas, otras alternativas, mejores remuneradas, mejores condiciones. Lo terrible es que solamente puedas ejercer una profesión porque no tenés, porque por el simple discriminan. Y por el simple hecho de asumir tu identidad, que es un derecho constitucional además, y que no tenemos. Qué violento eso, que ni siquiera puedas cambiar tu nombre. Ni siquiera puedas cambiar tu nombre. Es la negación, es la exclusión del otro por la exclusión y por la mera exclusión, porque siempre pienso, ¿qué hicimos mal? ¿O qué estamos haciendo tan mal que no podemos generar ninguna cuota de empatía hacia el otro? ¿Y vos no pensás, Monse, que en realidad lo que estamos haciendo mal es que seguimos postergando una educación en igualdad de derechos, por ejemplo? Total. O sea, cuando hablamos de la educación sexual integral, que es notable como cada uno de los temas que hemos abordado en este espacio por Andú, nos lleva siempre a lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo cambiamos esta violencia estructural? ¿Cómo hacemos para que esto se modifique? Me parece que ese es el único camino. Y es el único camino. Siempre retomo cifras de lo que había sido allá por el 2018, creo, en Argentina, y cómo la implementación de la educación sexual integral había aumentado el número de denuncias, que nos parece malo, pero hay al revés, hay una identificación, una visibilización de una violencia y de varias violencias probablemente que no estaban siendo identificadas y ni siquiera vistas como violencia. Claro, y por otro lado también el animarse a contar lo que está pasando. Y ese es el marco cultural que te habilita o a ejercer la violencia o a combatirla. Entonces por eso a mí me parece muy importante hacer el foco en los marcos que habilitan, porque no es lo mismo que un presidente o una persona con un cargo de autoridad diga una cosa o diga otra. Claro. Entonces el lugar que ocupamos y las cosas que decimos habilitan a ciertas conductas que después todo el mundo positivas o negativas y todo el mundo se siente en el derecho a ejercerlas, a emularlas. Sí. Entonces la educación sexual integral para mí es la salida definitivamente. Vos sabés que ayer, Monse, le escuchaba a autoridades hablando de que ahora las mujeres van a poder hacer el CIMEFOR, por ejemplo, ¿verdad? Y eso anunciaban en el día. En el marco del 25N. En el marco del 25N. Entonces dije, qué equivocado está el rumbo que están tomando, porque usaban eso como ejemplo para lograr la igualdad. Entonces digo, hoy hubiera sido un día histórico si el presidente de la República hubiera anunciado que íbamos a empezar a tener educación sexual integral en las escuelas sin ningún sesgo religioso, sino solamente con un enfoque científico. Ese hubiera sido un anuncio de un camino diferente para lograr esto que estamos conversando hoy, un cambio y una erradicación de esa violencia estructural. O una educación sin sesgos religiosos. Ya ahora a esta altura del campeonato digo, ni siquiera educación. Ya ni siquiera educación sexual integral, ya es por lo menos sin sesgo religioso. Sí. Donde podamos hablar todos en igualdad de condiciones, donde podamos reconocer que podemos convivir democráticamente y saludablemente en diferentes ideas, siempre y cuando eso no signifique ejercer ningún tipo de violencia hacia el otro, ¿verdad? Claro. Y tiene que ser a través de la educación pública, Monse, y a la educación en todos los ámbitos y en todos los niveles, porque ahí es donde siempre aparece también el famoso reclamo de algunos sectores, que yo creo que a veces hacen el reclamo más que nada por miedo, ¿verdad? Cuando dicen, no te metas con mis hijos. Y resulta que, lamentablemente, en la familia donde se da la mayoría de los casos de abuso sexual se dan en el ambiente familiar, ¿verdad? Y probablemente, como esa violencia estructural está tan normalizada y tan metida, difícilmente podamos cambiar en un hogar donde solamente hemos recibido eso, ¿verdad? Entonces, si no llega esa información desde otros lugares, ¿verdad? Difícilmente podamos hacer el cambio. Y ahí también
mientras hablabas, Menchi, me pensaba en el criadazgo de nuevo, ¿verdad? Y como el También. criadazgo, que es una violencia estructural que también habilita a otros tipos de violencia sexual, a violencia, bueno, estructurales en general, pero violencia sexual específicamente en mujeres, niñas, y cómo hay una naturalización de eso. O sea, como yo no tengo acceso a recursos, yo, con tal de que mi hija, hijo, sin justificar, lógicamente, sí, no, pero para que pueda acceder, ¿verdad? a que pueda acceder a una educación, o que pueda comer, o que pueda esto, le ofrezco a otra familia que quién sabe qué hace con mi hija, con mi hijo. Y ahí también pensaba en estas cuestiones que decíamos de lo azaroso del lugar donde vivimos, donde nacemos. Verónica Serafini decía hace unos años atrás que el sector rural estaba 15 a 20 años atrás de las zonas urbanas. Entonces pensemos cómo esto, en relación al criadazgo y todo lo que eso nos produce como sociedad, y la violencia extrema a la que están puestas o expuestas las niñas, niños y adolescentes en este país, cómo eso se recrudece cuando el Estado no llega con servicios a las comunidades rurales, cuando no llega con escuelas. Y ahí hay otro dato que me había anotado para comentarte. Tengo mi logo acá. La tasa de mortalidad, Menchi, en menores de 5 años varía entre 4 y 49 muertes por cada 1000 nacidos vivos, dependiendo del departamento. Del departamento. ¿Cuáles son los departamentos más afectados? Caguazú, antes Boquerón, San Pedro, donde no llega el Estado, las violencias estructurales se recrudecen, se profundizan. Y otro dato, el 25% de la población entre 5 y 17 años que debería estar escolarizada, no asisten a la escuela. O sea, serían alrededor de 460.000 niños y adolescentes. Están en edad escolar, pero que no asisten. Que no asisten. ¿Y por qué? Por ingreso tardío y por necesidad de colaborar económicamente con sus familias. O sea, de nuevo, volvemos a este concepto de la violencia estructural. Hay situaciones, condiciones, que yo a veces me rehúso a utilizar el término determinan, pero que condicionan profundamente las posibilidades de las personas, dependiendo de estos factores. Y ahí hay un concepto, una palabrita que a mí me gusta usar mucho cuando hablamos de la interseccionalidad, como herramienta analítica para poder pensar cómo se producen estas desigualdades desigualdades estructurales, a partir de esta superposición de factores sociales que están ajenas a nosotros. O sea, nadie elige portar un color o otro de piel, vivir en una comunidad indígena o nacer en la ciudad, y sin embargo eso estructura casi que por completo, o traza por completo la trayectoria que va a tomar o que va a seguir esa persona. Y es así de crudo. O sea, es que este es un tema que obviamente da para que estemos horas y se nos acabó el tiempo, Monse, pero me parece que puede llegar esta información para ser un poquito más empáticos a la hora de mirar a las otras personas, ¿verdad? A la hora de intentar juzgar a otras personas sin tener en cuenta este análisis. Es demasiado importante y sin ánimo de justificar alguna conducta delictiva que pueda derivarse de alguna situación en particular, sí para entender por qué suceden estas cuestiones, ¿verdad? Y entonces creo que esa es la única manera de ver el enorme trabajo y la enorme tarea que tenemos por delante para cambiar esta estructura de violencia que lamentablemente está instalada y que hace que muchísimas personas pierdan las posibilidades de ser seres humanos completos, plenos, íntegros, felices. Porque se trata de ser felices y de poder disfrutar la vida. Todas las personas tenemos derecho a disfrutar la vida, de poder estar en familia, de poder sentirnos cuidados, de estudiar algo que nos gusta, de vernos allí y decir, sí, me encantaría ir a la universidad y de poder hacerlo efectivamente, o de ver a tu hijo con un título. O sea, no puede ser un privilegio de unos pocos. De ninguna manera. Necesitamos educarnos, necesitamos educar en empatía, en solidaridad, con perspectiva de género, con perspectivas de derecho, y sobre todo sumamente conscientes de que en el lugar que ocupamos en el mundo está vinculado a un montón de decisiones que no tienen que ver con nuestras decisiones personales. Ni nuestra voluntad. Así. Monse, gracias por este tiempo, me encantó conversar.
Este podcast es una iniciativa de Serpag Paraguay con el apoyo de Diaconía.